Ok, amados hermanos, hoy día tenemos la exposición de un tema que es muy relevante, que tiene que ver con la salvación del creyente, del por qué nosotros somos creyentes, cómo se efectúa esa situación, cómo se da lugar el hecho de que una simple creación, que lo son todos los seres humanos, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Al menos así nos lo menciona, nos lo aclara primer capítulo del libro de Juan, el Evangelio, en el capítulo 1, libro de Juan, versículo 11-12. Dice que a los que creyeron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. Sin embargo, acá se genera un conflicto, ¿sí? El conflicto de, ¿es Dios quien hace todo o es el hombre quien de alguna manera también influye en esto de nuestra salvación? Vamos a aclarar estas dudas. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Es algo que tengo que hacer? ¿Son las obras que yo realizo? ¿Es como me consagro? Si tengo salvación solo en una iglesia. Todo esto y mucho más. Lo que engloba la salvación, hay dos términos. He encontrado otros más por ahí, sí, pero lo que engloba la salvación o el cómo se da lugar la salvación del creyente son dos temas, dos términos que se contraponen, que no tienen nada que ver uno con el otro, que son completamente diferentes. Si es el monergismo versus sinergismo. Dos términos teológicos que se utilizan para describir las diferentes perspectivas de cómo ocurre la salvación del ser humano, del creyente, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones. Monergismo sostiene que la salvación es exclusivamente obra de Dios. Es Dios quien hace todo. Por eso se llama monergismo. De mono, ¿sí? De uno. Monergismo. Como monotemático, mono, uno. Temático, tema, un tema. De ahí viene el monergismo. Es Dios quien actúa solo sin la cooperación, colaboración, ¿sí?, humana para salvar a las personas. Según esta perspectiva, la voluntad humana está caída, es incapaz de contribuir a su propia salvación. El enfoque teológico es que se asocia principalmente con la teología, escucha bien, reformada y calvinista. Generalmente los calvinistas o los reformados, cuando hablo de reformado, hablo de una iglesia apartada del catolicismo, una iglesia que nace la luterana, la anglicana, cierto sector también de la bautista, ¿sí? Aquella iglesia de alguna manera reformada, algunos se hacen llamar semi-reformados. Y también tiene que ver con el calvinismo, ¿sí? Con el tulip, los 5 puntos del calvinismo, etc. Entonces, el monergismo es un punto que está dentro, o es un término teológico que está dentro de la iglesia o cristiano reformado calvinista, que además se enfatizan en la soberanía de Dios y en la elección y la gracia irresistible. Irresistible. El versículo clave con el cual generalmente fundamentan, uno de los que con el que fundamentan esta doctrina, es Efesios 2, 8 y 9, principalmente 9, donde habla que la salvación es un don de Dios. Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. El punto es que asocian ese don de Dios hacia la gracia y la fe. Vale decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es Dios quien añade, quien da gracia, gracias a Dios, y el don que Dios lo pone en el corazón del hombre. Para entender este término monergismo, tiene que ver con la obra de Dios, escogiendo a quienes Él quiere para ser salvos y desplazando a otros que no quiere. Tomándose de versículos como, por ejemplo, de quien Él quiere tener misericordia, quien tiene misericordia, y de quien no quiere, no quiere. ¿Sí? Hay un montón de versículos que respaldan esto, pero ya vamos a abordar más en estos términos. Simplemente quiero hacer un poco la descripción de estos términos, ¿sí? Por otro lado, el monergismo, el sinergismo. El sinergismo, por otro lado, sostiene que la salvación es el resultado de la cooperación entre la gracia de Dios y la voluntad humana. Según esta perspectiva, Dios ofrece su gracia, tal cual afirmamos Efesios 2.8, pero es el ser humano quien debe responder a esa gracia.
sea, colabora activamente en el proceso de salvación. O sea, no es que colabora, hay una respuesta a la gracia de Dios. El enfoque teológico se asocia con la teología arminiana. Está Calvino y está Arminio. En los arminianos generalmente estamos todos los pentecostales. Algún sector también de la iglesia bautista, por cierto. ¿Sí? Pero no en todos los casos, los pentecostales son arminianos. Hoy día me he encontrado con pentecostales reformados, lo cual es tremendamente extraño. Peor aún si son pentecostales calvinistas. No cuadra eso por ningún lugar, por ningún modo. Pero bueno, por eso digo no en todos los casos, ¿sí? El enfoque teológico se asocia con la teología arminiana y el énfasis es el libre albedrío y la responsabilidad humana. Versículo clave podríamos tomarlo también de Efesios 2, 8, 9, sí, pero veamos Filipenses 2, 12, 13, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Hay varios versículos de esto con respecto al monergismo y sinergismo. Vamos a ir abordándolo completamente. En resumen, el debate de estos dos términos giran en torno a quién tiene un papel en la salvación. El principal, lógicamente, es Cristo para ambos dos. Sin embargo, el monergismo es exclusivamente de Dios y el sinergismo surge de la responsabilidad del hombre. A ver, vamos a hablar de el respaldo de el sinergismo, ¿sí? Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros. Llamo por testigo hoy contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Atentos a este versículo porque dice escoge. Por lo tanto, hay una libertad de escoger o la vida o la muerte, la bendición o la maldición, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Lo que vemos en este pasaje es la responsabilidad del hombre de escoger, de obedecer a Dios, lo cual implica una cooperación en el proceso, ¿sí?, de la bendición que uno quiere alcanzar. Pero cuando acá en este versículo dice escoge, tenemos que atender a un libre albedrío. Libertad de o escoger lo bueno o escoger lo malo. Esa libertad Dios no la otorgó en el huerto del Edén, ¿sí? Yo soy sinergista, por cierto. Yo creo en que el hombre tiene que responder al llamado del evangelio y creer y confesar, porque así lo describe la palabra. Confesar a que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Confesar de que yo soy pecador, que necesito quebrantar mi vida y cambiar, transformar mi vida, absolutamente morir al yo, y para que Cristo se glorifique en mi vida. Tiene que haber una respuesta, pero hay una elección, hay una decisión que yo tengo que tomar. Josué 24:15 dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, ¿sí?, si le parece mal servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué encontramos nuevamente en este Josué 24:15? Libre albedrío. Libertad, hermano. Libertad de escoger lo que es bueno, lo que es malo, de a quien yo decido servir, a quien yo decido adorar. Si reconozco a Jehová, Yahweh, mi Dios, o algún otro ídolo a quien yo quiera. Tenemos una libertad de escoger. Acá la idea de escoger refuerza el concepto de la voluntad humana, un libre albedrío que Dios deposita en el momento en que nos forma, ¿sí? El papel, o sea, la voluntad humana de seguir a Dios o no. Mateo
Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿De quién es la voluntad? De Dios. ¿Qué hizo Yahweh? ¿Qué hizo el gran yo soy? Envió profetas. ¿Qué hizo Jerusalén? Apedreó y mató a sus profetas. Recordemos que uno de los reyes malos y perversos que hubo en la tierra, del pueblo de Dios, en las tribus de Israel, fue Acab. Su esposa Jezabel mataron una cantidad de profetas increíbles de Dios, hermano. Tremendamente quisieron darle muerte a Elías. Jezabel decretó una palabra de muerte sobre la vida de Elías. Entonces, cuando acá dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados, podemos entender que Dios desea que sus hijos, que su pueblo sea guiado, sean corregidos, sean llevados hacia el camino de rectitud, pero ellos asesinaron a sus profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Se da cuenta que hay una voluntad del pueblo, del corazón de los hombres de rechazar la palabra de Dios? Lo rechazaron. Dios quiso, ellos rechazaron. Dios no puede pasar a llevar la voluntad del hombre. ¿Sabe por qué no puede? Porque Él así lo decretó. Porque nos dio la libertad de decidir. Ahora, Él es juez justo y Él juzgará esa libertad. Si yo no quiero aferrarme a las cosas de Dios, si yo no quiero tomar a Yahweh Jehová como mi Dios y hago lo que yo quiero, usted tendrá condenación. Hay un juicio sobre aquellos que simplemente desechan al Creador y quieren idolatrar la creación. Hay un juicio, hermano. Acá Jesús resalta, nuestro maestro, la negativa de Jerusalén para aceptar la protección, lo cual muestra la voluntad humana y que se puede resistir a la gracia de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Hebreos 3, 12, 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este pasaje exhorta a los creyentes a perseverar en la fe, sugiriendo que la perspectiva de este versículo está en la responsabilidad compartida entre el creyente, incluso los hermanos, y la gracia de Dios. Yo tengo que perseverar. Eso lo vemos en toda la Biblia. ¿Qué pasa, hermano Cris, si yo no persevero? Usted cae de la gracia. Usted cae de la gracia. Si lo vemos en la palabra. El pueblo de Dios que se consagraba, que servía a Dios, Dios le bendecía. Y aquellos que se apartaban, ¿qué ocurría? Eran entregados en manos de los enemigos. Vimos la vida de Saúl, un hombre que hizo lo malo, lo perverso, y finalmente Dios quita su espíritu de él y termina completamente loco. La salvación es lo mismo. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios toca, llama al corazón del hombre. Es Dios quien llama al hombre, hermano. Esto lo podemos ver en toda la Biblia. Esto no se trata de las obras que hagamos nosotros, sino de atender al llamado que Dios nos muestra en toda la palabra. Dios trata de buscar el corazón del hombre, de atraerlo a una relación con él. Sin embargo, el pecado nos aparta y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Completamente producto del pecado. Desde el huerto del Edén, el pecado ha hecho que nuestro corazón se aleje de nuestro Dios. Y esa es la naturaleza en esta carnalidad, ¿sí? Que mora en nosotros, nuestros miembros. Lo que aborrezco, eso hago, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante en nosotros. Por lo tanto, la naturaleza del ser humano es constantemente ir a lo malo, hacia el pecado. Constantemente. Pero cuando viene a nosotros el llamado, nosotros tenemos que atender. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servimos a un Dios que llama a nuestro corazón, que trata de cautivar nuestro corazón desde la etapa de la Biblia hasta la otra etapa de la Biblia. Constantemente. Él llama a nuestra vida para atender, para buscar, para atraer nuestro corazón con cuerdas de amor. ¿Sí? Salmo 16:6.
Si alguno oye mi voz, ¿qué tengo que hacer? ¿Oír su voz? Hay quienes no quieren oír. Hay quienes se les predica, se les evangeliza. Oído sordo. Ahí podemos entender la parábola del sembrador. Como la semilla, en ocasiones, cuando cae en el camino, viene Satanás y arrebata esa semilla, arrebata la palabra del corazón de la gente y terminan no escuchando. Si alguno oye mi voz, ¿usted escuchó? Sí. Dolió, ¿no? Quebrantó su vida. Pecador, sinvergüenza, ladrón, asesino, fornicario, adúltero, idólatra, murmurador, chismoso, pendenciero. Dolió, ¿no? Sí, porque eso es lo que es el hombre. ¿Qué tiene que hacer usted ahora? Atender. Abra la puerta de su corazón. Si usted abre la puerta de su corazón, dice la palabra, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una comunión. Entonces, el sinergismo atiende el hecho de Dios llama al corazón de los hombres, nosotros atendemos a esa voz. Puedo o atenderla o rechazarla. No hay otra cosa. ¿Sí? O se atiende, se acepta y se reconoce o se rechaza. El hecho de que yo vaya a condenación es porque yo rechacé el evangelio. El hecho de que yo vaya a condenación eterna al lago de fuego y azufre es porque yo rechacé a Jesucristo. Porque escuché y no atendí. La responsabilidad queda absolutamente en el creyente. Muy distinto es el monergismo, donde los reformados, los calvinistas hablan de un grupo selecto, porque eso es lo que son para ellos, los cristianos, los hijos de Dios. Son un grupo selecto, la crème de la crème. ¿Por qué? Porque Dios deposita fe en ellos para que ellos crean en Dios. Si Dios no deposita fe en ellos, ellos no pueden creer en Dios. Es Dios quien hace la obra. Toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. Pero hermanos, ¿saben lo terrible que es eso? Lo tremendo de esto es que los ateos, los satánicos, los adúlteros, fornicarios y todos aquellos que no son salvos, que no son cristianos, es por culpa del Dios que ellos creen que tienen. Un Dios malo y perverso, de un Dios que hace acepción de personas, de un Dios que llama a una élite, ¿sí? La crème de la crème, que ellos son los exclusivos y lo... ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, porque Dios hace todo, entonces Dios hace acepción de personas. Aquellos que son ateos, aquellos que van a condenación, es porque Dios no les puso fe en su corazón. ¿Se da cuenta del conflicto grande que hay en esta tontera, hermano? Porque es una herejía. Es una tontera esa doctrina. Es herética. Es atribuir la responsabilidad de aquellos que no creen a Dios. O sea, Dios tiene la culpa. Cuando a mí la palabra me dice que Dios no hace acepción de personas. Eso es completamente contrario a la doctrina, a los principios, a los valores que veo en la palabra. Dios es misericordioso. Esto lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo, ¿quién es mundo? Para ellos es el grupo selecto. No, hermano. Mundo es toda la creación. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia es Cristo en la cruz. Él murió, hermano, para cautivar nuestro corazón, para traernos en esta relación quebrantada y rota por causa del pecado y hacernos partícipes de la gracia. Pero tengo que tener fe. Tengo que creer, atender al llamado. Ese es el sinergismo. Doctrina arminiana, por cierto, lo que creemos la gran mayoría de los pentecostales. Y algunos también parte del bautismo, bautistas. O cristianos, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 11-12 dice, a lo suyo vino y los suyos, su pueblo no lo recibió. Lo rechazaron, lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que hay que hacer, creer en su nombre, nos da la potestad, el privilegio, la dicha, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Yo si no creo, no soy hijo de Dios. Romanos 10:9-10 dice que tenemos que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Tengo que creerlo en mi corazón. Entonces, el sinergismo lo que muestra es que Dios llama, porque Él es misericordioso, pero nosotros tenemos que atender el llamado. Tenemos que creer. Hermano, eso le quita la gloria a Dios en nada, en lo absoluto. ¿Qué gloria voy a tener? ¿De qué me voy a jactar, hermano, si no he hecho nada? Él fue quien cautivó mi vida. Y como dice Salmo,
16 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice David. Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Jeremías dice, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Eso es lo que hace Dios para con el hombre, para llamar nuestro corazón, para cautivarnos con cuerdas de amor a través de ¿qué? Del Evangelio. Y ahí la importancia de que usted y yo prediquemos el Evangelio. Versículos que apoyan la doctrina del monergismo. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ese no de vosotros, para ello abarca gracia, fe, Dios deposita fe, todo lo hace absolutamente Dios, ¿sí? Pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. El hombre no tiene nada que gloriarse, hermano, nada. ¿De qué me voy a gloriar por ser salvo si yo no hice nada? Quien lo hizo todo fue Cristo en la cruz. A Él se toda la gloria y la honra. Este pasaje interpreta como la salvación es totalmente de la obra de Dios, sin ninguna contribución humana. Se enfatiza que incluso la fe es un don de Dios y no obra humana. La perspectiva sinergista es que uno tiene que atender ese llamado. Si esto fuese cierto, si como ellos predican con respecto a esto del don de la fe, fuese cierto, entonces ¿por qué está Juan 1:11-12? ¿Por qué está Romanos 10:9-10? ¿Por qué está Juan 3:16? Entre muchos otros. ¿Sí? ¿Cómo puedo entender que en Deuteronomio 30, del 19 al 20, habla de escoger? En Josué 24:15 también dice de escoger a quién servimos. De Mateo 23:37, Jerusalén apedreó a los profetas porque escogió simplemente otros dioses. En Hebreos 3:12, o sea, hay una libertad de escoger, hay un libre albedrío que hay en la vida del ser humano. De escoger o atender, ¿sí? Escoger y atender o rechazar simplemente. Juan 6:44. Claro, el fundamento de Efesios 2:8-9, principalmente ese del don de la fe que Dios pone, es porque el hombre no tiene fe. Muchos dicen que el hombre no tiene fe. Hermano, pero sí, desde el Antiguo Testamento hay hombres que tienen fe en idolatría. Digo, eso no es fe. En ídolos que dioses que tenían, también es fe. Entonces, se cae el fundamento. Juan 6:44. Otro pasaje que toman ellos como avalar su doctrina. Dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este versículo se utiliza para argumentar que solo aquellos que son atraídos por el Padre pueden venir a Cristo. Lo que sugiere que la iniciativa y la capacidad de venir a Cristo dependen sola y exclusivamente de Dios. ¿Sí? Perspectiva sinergista. El sinergismo, dice este versículo, no niega la necesidad de una respuesta humana, lógicamente. Quien inicia el llamado, quien llama, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Por qué? Porque es Dios quien atrae nuestro corazón. Es Dios quien nos llama con cuerdas de amor. Está la misericordia del Padre. Absolutamente, no negamos eso, porque lo muestra el versículo. Pero es el ser humano quienes tenemos que atender el llamado. Por lo tanto, el error del monarquismo aquí es excluir la responsabilidad humana a la respuesta de un llamado divino. Ninguno puede venir a mí sin que el Padre que me envió no lo trajere. Ningún hombre puede ir a Dios. Ninguno. Jamás. Si Dios no lo atrae con cuerdas de amor, si Cristo nos llama a su corazón, si por medio de una predicación del Evangelio no son alcanzadas esas personas. Entonces, aquellos que no creen en Cristo, que nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es Dios quien obra en sus corazones. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es Dios quien llama a nuestro corazón, absolutamente. Pero esto no implica que la obra absoluta sea de Dios y que nosotros no hacemos nada. No, hermanos, esto es lo que promueve el sinergismo. Sí, el atender al llamado de Dios. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Se entiende que la salvación no depende de ningún esfuerzo de ser humano, sino únicamente de la misericordia de Dios, es lo que de alguna manera establece el monergismo. Bueno, sinergista, la perspectiva sinergista dice que este pasaje destaca la soberanía de Dios, pues Dios es soberano, pero no necesariamente elimina la necesidad de una respuesta humana. No,
El error sería interpretar que la voluntad humana es completamente irrelevante cuando en realidad la cooperación es con la cooperación es con la gracia, es esencial, ¿no? ¿Sí? De atender al llamado constantemente. Cuando Dios dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia, es casi pensar que Dios hace acepción de persona. Pero el problema de ese versículo, de verlo ante una mirada monergista, es totalmente contrario a la palabra que dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo puedo entender ese versículo con respecto a que Dios no hace acepción de personas? Simplemente ante el contexto de la Escritura. Y entendiendo de que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, no del que corre, es entender el contexto. Mire, vamos a Romanos. La elección de Israel. Romanos es un libro donde Pablo habla durante 12 capítulos, a los judíos principalmente. Le habla de la ley, le habla de las obras de la ley, le habla de la circuncisión, y básicamente Pablo lo que trata es mostrarles de que todo lo que hay en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Cuando habla acá de la misericordia y de que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, pregunto, ¿Dios no tuvo misericordia de su pueblo? Sí, pero hay un endurecimiento en parte del corazón de Israel, en parte. Y finalmente, su misericordia se aparta producto de ¿qué? Del pecado. No es que Dios no tuvo misericordia de su pueblo, la tuvo, y mucha paciencia. No por nada estudiamos Reyes, estamos estudiando Crónicas, el pecado del pueblo constantemente, pero Dios quita y aparta su misericordia al punto en de que finalmente los deja caer en manos de sus enemigos. Y en eso caer en manos de sus enemigos, podemos ver también que Judá, cuando es llevada cautiva a Babilonia, Daniel, sus amigos y ciertamente gran parte del pueblo también eran justos y son llevados cautivos a Babilonia. Cuando hablaba de esto el otro día, le hacía ver que Dios es injusto. No, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Ahora, en ese trayecto hay un propósito. Y ahí entendemos la palabra porque dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando aquí sacamos de que Dios tiene misericordia exclusivamente de quien Dios quiere tener misericordia, apartando a otros que no quieren tener misericordia, estamos diciendo simplemente que Dios hace acepción de personas. Y eso no es una realidad en la Escritura. No es el Dios que yo sirvo, no es el Dios bíblico. La misericordia de Dios y el amor de Dios está manifestado en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo. Otra cita, Filipenses 1:6. Y estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es quien inicia y Dios es quien completa la obra de salvación, sugiriendo que la perseverancia y la finalización depende única y exclusivamente de Dios. Bueno, si esto es así, ¿sí? Entonces el creyente haga lo que haga, escúcheme, porque aquí viene la herejía tremenda. Haga lo que haga, va a seguir siendo salvo. Y de ahí viene el salvo, siempre salvo. ¿Sabía usted que hay calvinistas que dicen que si la persona se suicida, un cristiano se suicida, va al cielo igual? Eso es una herejía. ¿Saben lo que van a hacer estos pastores? ¿Cómo Dios les va a juzgar? Estos predicadores, pastores, pseudo predicadores de Cristo, hermano, que por culpa de ellos, ¿cuánta gente a lo mejor se está suicidando, se ha suicidado simplemente por escuchar esa herejía? Una persona que se suicida es condenada, hermano. Eso lo podemos ver en toda la palabra. El ejemplo más grande de ello es Judas. Traicionó a nuestro Señor Jesucristo y se suicidó, y la palabra lo llama como hijo de perdición. Eso no es cerrado, eso es cerrado, hermano. Es cerrado pensar de que pase lo que pase porque Él inició la obra y ciertamente la perfeccionará y seremos salvos, siempre salvos. Es un error. Usted tiene que perseverar. No solo el camino es angosto, sino la puerta al final es angosta. Hay que perseverar, hay que continuar, hay que consagrarnos, hay que santificarnos día tras día. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no,
sino por su misericordia. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este pasaje, la perspectiva o mirada monergista, subraya que la salvación es por la misericordia de Dios, no por obras humanas, lo que refuerza la idea de que Dios es quien regenera y renueva. El sinergismo no niega la salvación, que la salvación sea un acto de misericordia. Es misericordioso, hermano, es por gracia. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Nada hicimos nosotros, nada. Pero enfatiza en que el ser humano debe aceptar y vivir en esa regeneración. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Y fuimos regenerados? Sí. ¿Somos vivificados? Sí. Tenemos que consagrarnos día tras día. El error sería interpretar que la renovación en el espíritu no requiere una vida o una respuesta activa del creyente. Tenemos que consagrarnos constantemente, día tras día. Día tras día. Entonces, concluyendo esto, desde una perspectiva sinergista, los versículos que apoyan al monergismo pueden ser malinterpretados y si se ignora la responsabilidad y la respuesta activa del ser humano ante la gracia de Dios, ¿sí? El evangelio, el llamado de la cruz como la respuesta ante el pecado, la inmundicia de nuestra vida y el amor, la misericordia de un Dios que se encarna en Cristo para morir y que nosotros seamos librados del juicio. Pero nuestra vida, el fruto, nuestras obras va a mostrar que realmente somos hijos de Dios porque tenemos que consagrarnos constantemente. El sinergismo sostiene que, aunque Dios es el que inicia y además sustenta la salvación, porque Él sustenta nuestra gracia, nuestra suerte, nosotros nos aferramos de su mano, Él es el ser humano quien debemos cooperar activamente en esta consagración mediante la gracia divina de Dios, ¿sí? En la fe, la obediencia, la perseverancia. Hay un equilibrio, hermano, simplemente entre la misericordia y el amor de Dios y el atender a la gracia de Dios a través del llamado de Cristo en la cruz. No es otra cosa. Espero que haya sido de mucha bendición. Si le gustó, compártalo. Este video lo voy a subir posteriormente también en las plataformas de YouTube. Tengo un par de videos que subir, así es que me gustaría leerles en los comentarios, hermanos amigos.